Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. ¿Qué harías si descubres que tu esposo no es quien creías y que tu suegra guarda un secreto? Adentrémonos en esta historia de terror. Desde el momento en que crucé la puerta de la casa de mi suegra, supe que algo no estaba bien. No era algo que pudiera explicar con palabras concretas, sino una sensación que se adhería a mi piel como una segunda capa, húmeda y fría. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que parecía prolongarse más de lo normal, como si la casa misma estuviera quejándose de mi presencia. El aire dentro era denso, cargado con un silencio que no era natural. No era el silencio de la ausencia, sino el de algo que se contenía, que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Docenas de ellas, enmarcadas en madera oscura, colgaban en un orden que solo mi suegra podía entender. Me acerqué a una casi sin querer y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era una foto antigua en blanco y negro de una familia posando frente a la misma casa en la que ahora estaba. Los rostros eran serios, casi severos. Pero lo que más me llamó la atención fue que el hombre en la foto, presumiblemente el abuelo de mi esposo, tenía su rostro tachado con tinta negra. La mancha era gruesa, violenta, como si alguien hubiera querido borrarlo con furia. Miré a mi alrededor y noté que no era la única. En todas las fotos donde aparecía un hombre, su rostro estaba tachado o, en algunos casos, quemado. Los agujeros en las imágenes parecían ojos vacíos que me observaban desde el pasado. Me pregunté qué clase de historia familiar podía justificar algo así, pero no tuve tiempo de reflexionar demasiado. Mi suegra apareció en el pasillo, su figura alta y delgada, recortada contra la luz tenue de la lámpara que colgaba del techo. «Bienvenida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz era suave, casi un susurro, pero había algo en ella que me hizo sentir incómoda, como si sus palabras fueran un disfraz para algo más oscuro. La seguí por la casa, notando cómo cada habitación parecía estar congelada en el tiempo. Los muebles eran antiguos, pesados, y el aire olía a polvo y a algo más. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir como si estuviera respirando algo que no debía. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas, y la luz que lograba filtrarse era tenue, como si la casa misma rechazara la claridad. Cuando llegamos a la habitación que sería nuestra durante nuestra estadía, me detuve en la puerta. La cama era grande, con un dosel de tela pesada que caía en pliegues oscuros. En la pared frente a la cama había otra foto, esta vez de mi esposo cuando era niño. Su rostro estaba intacto, pero algo en la imagen me perturbó. No podía decir qué era, pero sentí que la foto me observaba, como si los ojos del niño en la imagen fueran los de un adulto, consciente y vigilante. Esa noche, mientras me acostaba, no pude evitar sentir que la casa respiraba. Los sonidos eran sutiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí. El crujido de las maderas, el susurro del viento contra las ventanas, el leve tintineo de algo que colgaba en algún lugar lejano. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que las casas viejas tienen personalidad, que no hay nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, sabía que algo en esa casa no quería que estuviera allí. Y lo peor era que no estaba segura de si era la casa o algo dentro de ella. Las primeras noches en la casa fueron inquietantes. No podía dormir bien, no del todo. Aunque el cansancio del viaje y la pesadez del ambiente me hacían cerrar los ojos, algo siempre me despertaba. No era un ruido fuerte ni una pesadilla clara, sino una sensación, una presencia que se filtraba en mi sueño como una sombra que no podía ignorar.
Me despertaba con el corazón acelerado, la piel erizada y la certeza de que alguien me observaba desde el pasillo. La primera vez que sucedió, intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. La casa era vieja, llena de rincones oscuros y esquinas que la luz no alcanzaba a iluminar por completo. Era normal sentirse incómoda en un lugar nuevo, especialmente uno tan cargado de historia como este. Pero cuando me senté en la cama, envuelta en la penumbra, noté que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado antes de acostarme. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, su respiración lenta y constante. Lo miré, envidiando su capacidad para descansar en un lugar como este. No parecía notar la opresión que yo sentía, como si la casa no lo tocara a él de la misma manera. Me levanté con cuidado tratando de no despertarlo y me acerqué a la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero no del todo silencioso. Había un sonido, un murmullo bajo y arrastrado que parecía venir de las paredes mismas. No eran palabras que pudiera entender, sino algo más primitivo, como si la casa estuviera hablando en un idioma que mi mente no podía procesar. Apreté los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en mis palmas. El sonido no cesaba. Era como si alguien estuviera susurrando justo al otro lado de la pared, tan cerca que casi podía sentir el aliento en mi oreja. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. En lugar de eso, cerré la puerta con un golpe seco y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Mi esposo se movió en la cama, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Al día siguiente, intenté hablar con él sobre lo que había escuchado. Le conté sobre los murmullos, sobre la sensación de que alguien nos observaba, pero él solo me miró con una sonrisa condescendiente. Es una casa vieja, dijo, encogiéndose de hombros. Hace ruidos, eso es todo, no te preocupes tanto. Sus palabras no me tranquilizaron. Sabía que no eran solo ruidos. Algo en esa casa estaba vivo. Y no me refiero a los ratones o las vigas que se ajustaban con el tiempo. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Pero no insistí. No quería parecer paranoica, aunque en el fondo sabía que no estaba imaginando cosas. Esa noche, los murmullos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. Me desperté con un sobresalto sintiendo cómo el sonido se colaba por las rendijas de la puerta y se extendía por la habitación. Mi esposo seguía durmiendo, ajeno a todo. Me levanté de la cama, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera causando aquello. Tomé la linterna que había dejado en la mesita de noche y abrí la puerta con determinación. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo no se detuvo. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Avancé con pasos cautelosos, iluminando las paredes con la linterna. Las fotos familiares me observaban desde sus marcos. Los rostros tachados parecían sonreír en la oscuridad. Sentí que me observaban, que juzgaban mi presencia en ese lugar. Llegué al final del pasillo, donde una ventana estrecha dejaba entrar un tenue rayo de luz de luna. El murmullo se intensificó, como si estuviera justo delante de mí. Miré a mi alrededor buscando la fuente del sonido, pero no había nada, solo la pared, desnuda y fría. Me acerqué y apoyé la mano sobre ella, sintiendo cómo vibraba levemente bajo mis dedos. El murmullo se detuvo de repente, como si la casa hubiera contenido la respiración. En ese momento supe que no estaba sola. Algo habitaba esas paredes, algo que no quería que yo estuviera allí, y lo peor de todo era que no podía hacer nada al respecto. Regresé a la habitación con el corazón en la garganta, cerré la puerta y me metí en la cama, temblando. Mi esposo seguía durmiendo, ajeno a mi terror. Me pregunté cuánto tiempo más
podría soportar aquello antes de que la casa me consumiera por completo. Los días en la casa se volvieron una rutina extraña y opresiva. Durante el día, la luz del sol lograba filtrarse a través de las cortinas pesadas, pero no era suficiente para disipar la sensación de que algo acechaba en las sombras. Mi suegra parecía moverse por la casa como un fantasma, siempre presente, pero nunca realmente allí. Sus miradas eran fugaces, pero sentía que me observaba cuando creía que no me daba cuenta. No hablábamos mucho y cuando lo hacíamos, sus palabras eran cortantes, como si cada sílaba fuera un pequeño corte en mi confianza. Una tarde, decidí ocupar mi tiempo limpiando. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para distraerme de la sensación de que las paredes se cerraban a mi alrededor. Tomé un trapo y un balde con agua y comencé a pasar el paño por los muebles antiguos, quitando el polvo que se acumulaba en cada superficie. El olor a humedad era constante, como si la casa nunca se hubiera secado por completo, pero era algo a lo que ya me había acostumbrado, o eso creía. Mientras limpiaba cerca de la escalera que llevaba al sótano, un olor diferente golpeó mis sentidos. Era dulce, pero no de una manera agradable. Era un dulzor enfermizo como el de la fruta podrida o la carne en descomposición. Me detuve, arrugando la nariz, y miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del hedor. No había nada a la vista, solo la puerta del sótano, cerrada con un candado oxidado que parecía no haber sido abierto en años. Me acerqué a la puerta, sintiendo cómo el olor se volvía más intenso con cada paso. El candado estaba cubierto de una capa de óxido gruesa, y la madera de la puerta parecía hinchada, como si hubiera absorbido la humedad del sótano durante décadas. Coloqué la mano sobre la superficie de la puerta y sentí un frío que se extendía hasta mis huesos. No era el frío normal de una casa antigua, sino algo más profundo, más oscuro. El olor era insoportable. Me tapé la nariz con el brazo, pero no servía de mucho. Era como si el hedor se filtrara a través de mi piel, impregnando cada poro de mi cuerpo. Sentí un nudo en el estómago, una ansiedad que crecía con cada segundo que pasaba frente a esa puerta. Algo en mi interior me gritaba que me alejara, que no me acercara más, pero no podía evitarlo. Había algo allí abajo, algo que no debía existir, y necesitaba saber qué era. Intenté abrir la puerta, pero el candado resistió. Lo sacudí con fuerza, esperando que cediera, pero estaba demasiado oxidado. El sonido metálico del candado golpeando contra la madera resonó en el pasillo, y por un momento el olor pareció intensificarse, como si la casa misma estuviera reaccionando a mi intento de entrar. Me alejé de la puerta sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más opresivo. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, esperando ver a mi suegra o a mi esposo, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, pero el sonido de los pasos seguía ahí, como si alguien caminara justo al borde de mi percepción. El olor a podrido se mezcló con una sensación de pánico que me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Los pasos se detuvieron, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Regresé a la habitación con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el olor me seguía, impregnando mi ropa y mi piel. Mi esposo estaba sentado en la cama leyendo un libro y me miró con curiosidad cuando entré. ¿Estás bien?, preguntó arqueando una ceja. Asentí, pero no dije nada. No podía explicarle lo que había sentido, lo que había olido, no sin sonar como una loca.
Me senté en la cama tratando de calmarme, pero el olor no desaparecía. Estaba en todas partes, en mi nariz, en mi mente, en mi alma. Sabía que algo estaba mal en esa casa, algo que iba más allá de lo que podía entender. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada al respecto. Esa noche soñé con la puerta del sótano. En mi sueño el candado estaba abierto y la puerta se abría lentamente, revelando una oscuridad tan densa que parecía tangible. El olor a podrido salía de allí, envolviéndome, arrastrándome hacia adentro. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Y justo cuando la oscuridad estaba a punto de tragarme, desperté, sudando y temblando. El olor seguía ahí, flotando en el aire como un recordatorio de que algo en esa casa no quería que yo me fuera, y yo no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Los días se volvieron una neblina grisácea, un interminable ciclo de vigilia inquieta y sueños perturbadores. El olor a podrido no desapareció por completo, aunque se atenuó lo suficiente como para que pudiera fingir que no estaba allí. Pero no podía ignorar las fotos. Seguían ahí colgadas en las paredes como testigos silenciosos de algo que no entendía. Cada vez que pasaba frente a una sentía que los rostros tachados me observaban, como si supieran algo que yo no. Una tarde, mientras mi esposo ayudaba a su madre en el jardín, decidí distraerme hojeando uno de los viejos álbumes de fotos que había encontrado en el salón. Estaban apilados en una mesa junto al sofá, cubiertos de una fina capa de polvo. Tomé el que estaba en la parte superior y lo abrí con cuidado, sintiendo cómo las páginas crujían bajo mis dedos. Las fotos eran antiguas, algunas en blanco y negro, otras descoloridas por el tiempo. Rostros serios, miradas vacías, niños con expresiones que no correspondían a su edad. Y, de nuevo, los hombres, todos tachados, todos borrados. Pero entonces encontré una foto que me detuvo en seco. Era reciente, mucho más que las demás. En ella, mi esposo y yo estábamos sentados en un parque, sonriendo a la cámara. Era una foto que yo recordaba haber tomado unos meses antes, durante un día soleado que parecía pertenecer a otra vida. Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. Al menos aquí, en esta imagen, todo era normal, o eso pensé. Esa noche, después de cenar en silencio, volví al salón. Quería ver la foto de nuevo, tal vez para recordarme que no todo en mi vida estaba contaminado por la oscuridad de esa casa. Pero cuando abrí el álbum y encontré la página, mi corazón se detuvo. La foto seguía ahí, pero algo había cambiado. El rostro de mi esposo estaba tachado con el mismo trazo oscuro y violento que los demás. La tinta era fresca, todavía húmeda en algunos lugares, como si alguien lo hubiera hecho hace apenas unos momentos. Dejé escapar un grito ahogado y cerré el álbum de golpe. Mis manos temblaban mientras lo devolvía a la mesa, como si esperara que la foto se desvaneciera si no la miraba. Me quedé allí, de pie, respirando con dificultad, tratando de entender lo que había visto. ¿Cómo era posible? ¿Quién podría haber hecho eso? Mi suegra no había estado en el salón desde la cena, y mi esposo estaba conmigo todo el tiempo. A menos que... No podía ser. Me negué a creerlo. Tal vez había sido un error. Tal vez la tinta había salpicado la foto por accidente. Pero incluso mientras me repetía esas palabras, sabía que no era cierto. El trazo había sido intencional, preciso. Alguien había querido borrar a mi esposo, tal como habían borrado a los demás hombres en las fotos. Me senté en el sofá, sintiendo cómo la casa me rodeaba, cómo sus paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Las fotos en la pared me observaban,
sus rostros tachados sonriendo en la oscuridad. El olor a podrido regresó, más fuerte que nunca, y tuve que taparme la nariz con la mano para no vomitar. Sentí que algo se movía en el pasillo, un susurro bajo y arrastrado que no podía entender. Quise levantarme, correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada, atrapada en esa casa, en esa maldición que no entendía. Finalmente logré moverme. Me levanté del sofá con dificultad y corrí hacia la habitación, donde mi esposo estaba acostado, leyendo un libro. Me miró con curiosidad cuando entré, pero no dijo nada. Me senté en la cama, temblando, y traté de calmarme. No podía contarle lo que había visto, no sin sonar como una loca, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Algo en esa casa estaba mal, algo que iba más allá de lo que podía entender. Y si no hacía algo pronto, temía que sería la siguiente en ser borrada. La noche siguiente fue la peor. Me acosté con la sensación de que algo estaba a punto de suceder, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para actuar. Mi esposo se durmió rápidamente como siempre, pero yo no podía relajarme. Cada crujido de las maderas, cada susurro en las paredes, me hacía saltar. Me aferré a la almohada, tratando de concentrarme en mi respiración, pero el olor a podrido seguía ahí, flotando en el aire como un recordatorio constante de que algo estaba mal. No sé a qué hora me quedé dormida, pero cuando desperté fue de golpe. Algo no estaba bien. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio distinto, más pesado, más vacío. Me di la vuelta en la cama esperando encontrar a mi esposo a mi lado, pero el espacio estaba frío y desocupado. Me senté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a crecer en mi pecho. «Amor», llamé en voz baja, esperando que estuviera en el baño o en la cocina. No hubo respuesta. Me levanté de la cama, sintiendo cómo el frío del suelo se filtraba a través de mis pies descalzos. La casa estaba oscura, pero la luz de la luna se filtraba por las cortinas, iluminando lo suficiente como para ver. Salí al pasillo, llamando a mi esposo en voz baja, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. El silencio era absoluto, como si la casa hubiera absorbido todos los sonidos. Comencé a buscarlo por todas partes. Revisé el baño, la cocina, el salón, incluso el estudio donde mi suegra pasaba la mayor parte del tiempo. No había rastro de él. Cada habitación que revisaba estaba vacía, pero sentía que algo me observaba desde las sombras. Las fotos en las paredes parecían sonreírme, sus rostros tachados burlándose de mi desesperación. Finalmente, llegué al pasillo que llevaba al sótano. La puerta estaba allí, cerrada con el candado oxidado, pero algo había cambiado. El candado estaba abierto colgando de la cerradura, como si alguien lo hubiera forzado. Mi corazón latía con fuerza y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado. El olor a podrido era insoportable, como si saliera directamente del sótano. Me quedé allí, paralizada mirando la puerta. Sabía que no debía abrirla, que no debía bajar, pero no podía evitarlo. Necesitaba encontrar a mi esposo. Con manos temblorosas tomé la manija y abrí la puerta. El chirrido de los goznes oxidados resonó en el pasillo y un aire frío y húmedo salió del sótano, envolviéndome. La oscuridad era absoluta, como si la luz no pudiera penetrar en ese lugar. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia las escaleras. Los peldaños de madera crujieron bajo mis pies mientras descendía, sintiendo cómo el olor a podrido se volvía más intenso con cada paso. La luz de la linterna reveló un espacio estrecho y lleno de cajas apiladas.
Pero había algo más, algo que no debería estar allí. En el centro del sótano había un altar. Estaba hecho de huesos y cera negra, y sobre él había un entramado de hilos que colgaban como una telaraña. Entre los hilos había restos humanos incrustados en un pegajoso manto oscuro. Mi estómago se revolvió y tuve que taparme la boca para no vomitar. Pero lo que más me horrorizó fue lo que vi en el centro del altar. Una alianza idéntica a la de mi esposo. El pánico se apoderó de mí. Grité su nombre, pero solo el eco de mi voz me respondió. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y sentí que algo se movía en las sombras. No podía quedarme allí. Subí las escaleras corriendo, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, más opresivo. Cuando llegué a la puerta, la cerré de golpe y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Mi esposo no estaba en la casa, lo sabía, pero lo que había en el sótano, eso no era él, no podía serlo. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. La casa me rodeaba, sus paredes susurrando en un idioma que no podía entender. Sabía que no podía quedarme allí, pero no tenía a dónde ir. La casa no me dejaría ir. Y lo peor de todo era que no sabía si mi esposo había sido víctima de la casa, o si él era parte de todo esto. El sótano. Esa palabra resonaba en mi mente como un eco maldito, una sentencia que no podía ignorar. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no volviera allí, sabía que no tenía otra opción. Mi esposo había desaparecido, y lo que había visto en el sótano era la única pista que tenía. No podía huir, no sin respuestas, no sin saber qué había pasado con él. Con manos temblorosas tomé una linterna más potente que encontré en el armario de la cocina. La luz era fría y brillante, y me aferré a ella como si fuera mi única salvación. Regresé al pasillo donde estaba la puerta del sótano, sintiendo cómo el olor a podrido se intensificaba con cada paso que daba. El candado seguía abierto, colgando de la cerradura como una invitación macabra. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire era espeso, difícil de inhalar. Abrí la puerta y el chirrido de los goznes oxidados me hizo estremecer. La oscuridad del sótano parecía absorber la luz de la linterna, como si estuviera viva, como si luchara contra mi intento de iluminarla. Bajé las escaleras con pasos lentos y cautelosos, sintiendo cómo cada peldaño crujía bajo mis pies. El sonido era ensordecedor en el silencio opresivo del sótano. Cuando llegué al fondo, apunté la linterna hacia el centro de la habitación. El altar seguía allí, tan grotesco como lo recordaba. Los huesos estaban dispuestos de manera meticulosa, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. La cera negra goteaba por los lados, formando figuras que parecían retorcerse en la luz de la linterna. Los hilos que colgaban del techo brillaban con un líquido espeso y oscuro, y los restos humanos incrustados en ellos parecían mirarme con ojos vacíos. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el olor a podrido se volvía insoportable. Cada paso que daba era una batalla contra mi instinto de huir, pero necesitaba ver, necesitaba entender. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la luz de la linterna reveló detalles que no había notado antes. Los huesos no eran viejos, algunos todavía tenían restos de carne adheridos, y el líquido que goteaba de los hilos era sangre, coagulada y negra. Pero lo que más me horrorizó fue la alianza. Estaba en el centro del altar, colocada sobre un pequeño cojín de tela negra. La reconocí de inmediato. Era la de mi esposo,
la misma que llevaba en su dedo cuando desapareció. La tomé con manos temblorosas, sintiendo cómo el metal frío se pegaba a mi piel. ¿Qué significaba esto? ¿Qué le había pasado? Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La linterna iluminó una figura en la oscuridad, alta y delgada, con un vestido negro que parecía fundirse con las sombras. Era mi suegra. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa tranquila, casi serena, pero sus ojos brillaban con una luz que no era humana. ¿Qué has hecho?, logré balbucear, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, sosteniendo un cuenco en sus manos. El líquido dentro era espeso y oscuro, y olía a muerte. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus labios se abrieron para pronunciar palabras que no quería escuchar. «Es la herencia de nuestra familia», dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que me heló la sangre. Un sacrificio necesario para mantener el equilibrio. Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. Estaba paralizada, atrapada en su mirada, en su sonrisa. El cuenco en sus manos parecía palpitar, como si el líquido dentro estuviera vivo. «Tu esposo entendió su papel», continuó, acercándose más. «Y ahora es tu turno». El pánico se apoderó de mí, pero no podía moverme. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y acercándose. La linterna se cayó de mis manos rodando por el suelo y proyectando luces y sombras que bailaban en las paredes. Mi suegra extendió el cuenco hacia mí y supe que no podía escapar. La última cosa que vi antes de que la oscuridad me consumiera por completo fue su sonrisa, amplia y satisfecha, como si hubiera estado esperando este momento desde que crucé la puerta de su casa por primera vez. La oscuridad no era como cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era la ausencia de luz, sino algo más profundo, más vivo. Era como si me hubiera sumergido en un océano de tinta negra, donde cada movimiento era lento y pesado, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo sólido. No podía ver, no podía oír, pero sentía. Oh, cómo sentía. Era como si la oscuridad se arrastrara sobre mi piel, infiltrándose en cada poro, cada grieta de mi ser. No sé cuánto tiempo estuve allí, flotando en ese vacío. Podrían haber sido segundos, horas o días. El tiempo no tenía significado en ese lugar, pero eventualmente algo cambió. Un sonido, leve al principio, como un susurro distante, comenzó a filtrarse en mi conciencia. No eran palabras, no exactamente, sino algo más primitivo, más visceral. Era como si la oscuridad misma estuviera hablando, comunicándose conmigo en un idioma que mi mente no podía entender, pero que mi alma reconocía. Lentamente la oscuridad comenzó a retirarse, como una marea que se aleja de la orilla, y con ella llegaron las imágenes, fragmentos de recuerdos que no eran míos, pero que sentía como si lo fueran. Vi a mi suegra, mucho más joven, de pie en el mismo sótano donde yo había estado. Vi cómo colocaba los huesos con cuidado, cómo encendía las velas de cera negra, cómo murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Vi a otros, hombres y mujeres, algunos que reconocía de las fotos en las paredes, otros que no. Todos estaban allí, en el sótano, participando en algo que no podía entender, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Y entonces vi a mi esposo. Estaba de pie frente al altar, su rostro sereno, casi resignado. Mi suegra estaba a su lado, sosteniendo el mismo cuenco que había sostenido frente a mí. Lo vi beber el líquido oscuro. Su expresión no cambiaba,
como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y luego lo vi caer, su cuerpo convulsionándose mientras la oscuridad lo envolvía, arrastrándolo hacia el altar, hacia los huesos, hacia los hilos que colgaban como una telaraña. Las imágenes se desvanecieron tan rápido como habían llegado, y me encontré de nuevo en el sótano, arrodillada frente al altar. Mi suegra estaba de pie frente a mí, su sonrisa aún en su lugar, pero ahora había algo más en sus ojos, algo que parecía casi compasivo. «Es la herencia de nuestra familia», repitió, su voz suave pero implacable. «Un sacrificio necesario para mantener el equilibrio». Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Mi garganta estaba seca, mi voz perdida en la oscuridad que aún resonaba en mi mente. «Tu esposo entendió su papel», continuó, acercándose más. «Él sabía lo que tenía que hacer, y ahora es tu turno». El cuenco estaba frente a mí otra vez, el líquido oscuro y espeso brillando bajo la tenue luz de la linterna que aún yacía en el suelo. Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía moverme, no podía luchar. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y acercándose, como si estuvieran esperando, ansiosas. Mi suegra extendió el cuenco hacia mí y supe que no había escapatoria. Esto era lo que había estado esperando desde que crucé la puerta de su casa por primera vez. Esto era la verdadera herencia de su familia. No era riqueza, ni poder, ni siquiera historia. Era esto: el sacrificio, la oscuridad. Con manos temblorosas tomé el cuenco. El líquido dentro olía a muerte, a podrido, a algo que no pertenecía a este mundo. Pero no tenía opción. No podía luchar contra algo que era más grande que yo, más antiguo, más oscuro. Levanté el cuenco a mis labios y bebí. El líquido era espeso, pegajoso, y su sabor era tan repugnante como su olor. Lo sentí deslizarse por mi garganta, quemando como si fuera ácido. Quise escupirlo, vomitarlo, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Las sombras a mi alrededor se cerraron, envolviéndome en una fría y húmeda oscuridad. Mi visión se nubló, y por un momento todo fue silencio. Pero luego, la casa comenzó a cambiar. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como si fueran de carne viva. Los pasillos se alargaban, retorciéndose en direcciones imposibles, y las puertas se multiplicaban, cada una idéntica a la otra, pero ninguna llevaba a donde yo quería ir. Las fotos en las paredes cobraron vida, los rostros tachados moviéndose, riéndose de mí en silencio. Intenté correr, pero cada paso que daba me llevaba de vuelta al mismo lugar, al sótano, al altar, a ella. Mi suegra estaba allí, siempre allí, observándome con esa sonrisa tranquila que ahora entendía demasiado bien. No era una sonrisa de triunfo, sino de resignación. Ella también había pasado por esto, y sabía que no había escapatoria. ¿Por qué?, logré balbucear, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, como si disfrutara de mi desesperación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus labios se abrieron para pronunciar palabras que no quería escuchar. «Es la maldición de nuestra familia», dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que me heló la sangre. «Un sacrificio necesario para mantener el equilibrio. Tú lo entendiste cuando bebiste del cuenco. Ahora eres parte de esto, como lo fue tu esposo, como lo fui yo, como lo fueron todos los que vinieron antes que nosotras». Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Las sombras a mi alrededor se cerraron aún más,
como si estuvieran ansiosas por consumirme. Sentí como algo se movía dentro de mí, algo oscuro y retorcido que no pertenecía a este mundo. Era la maldición infiltrándose en mi ser, convirtiéndome en parte de la casa, en parte de su historia. «Quiero irme», susurré, sintiendo cómo la desesperación crecía en mi pecho. «Por favor, déjame ir». Mi suegra sonrió, pero esta vez había algo más en su expresión, algo que parecía casi lástima. «No puedes irte», dijo, su voz suave pero implacable. «Nadie puede. La casa no lo permite. Aquí es donde pertenecemos, donde siempre hemos pertenecido». Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía moverme, no podía luchar. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y acercándose, como si estuvieran esperando, ansiosas. Sentí como algo se movía dentro de mí, algo oscuro y retorcido que no pertenecía a este mundo. Era la maldición infiltrándose en mi ser, convirtiéndome en parte de la casa, en parte de su historia. Y entonces lo entendí. No iba a morir, no iba a escapar, iba a quedarme aquí, atrapada en esta casa, en esta maldición, para siempre. Nadie vendría a buscarme, nadie sabría lo que había pasado. La casa estaba demasiado alejada, demasiado escondida. Yo era su prisionera, su víctima, su sacrificio. Mi suegra se acercó aún más y esta vez extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran fríos como el hielo y cuando tocaron mi piel sentí como la maldición se apoderaba de mí por completo. «Bienvenida a la familia», susurró, y su voz resonó en mi mente como un eco que nunca se desvanecería. Y supe, en ese momento, que nunca me iría, que nunca podría irme. La casa me había atrapado, y yo era suya, para siempre,